Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este lunes acá en CNN Chile. En la edición AM yo les dije que tendríamos un entrevistado muy importante. Acá está con nosotros el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, porque mañana martes comienza el trámite legislativo de la reforma de pensiones, porque ya ingresó el proyecto de ley, también los informes financieros y de productividad. Subsecretario, gracias por estar en la Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Vamos a ir inmediatamente a resolver muchas dudas. La primera que yo tengo es: ¿cómo se llegó al convencimiento de que el 6% extra de cotización, que se sabía venía, se divide 70% para una cuenta personal y un 30% para la cuenta intergeneracional? ¿Por qué esos números precisos de división? Te agradezco la pregunta, Nicolás. En estricto rigor, no es que sea un 70 para la cuenta personal y un 30 para intergeneracional. Y sería bueno que en el transcurso de esta conversación tengamos la oportunidad de aclararlo. La verdad es que el 70-30 es un mecanismo simplemente para efectuar compensaciones de segmentos de ingresos altos a segmentos de ingresos medios y bajos, de manera que los segmentos de ingresos medios y bajos se benefician más que el 6%. A ver, vamos inmediatamente a ver un ejemplo y que ustedes han divulgado por una presentación de PowerPoint y que precisamente muestra esta, nosotros llamamos división, pero para que nos explique, porque como están presentados, da a entender que sí va a una cuenta. Por ejemplo, aquí lo hemos visto muchas veces en el programa, salarios de distinto tipo y de distinta cantidad. Todos dicen que un 70% del aporte extra del empleador se va a tu cuenta. Cuando yo leo eso, entiendo que es una cuenta propia. Y usted me está diciendo que no es tan así. A ver, ¿cómo es? Claro, gracias. Mira, Nicolás, lo primero que hay que entender es que no es que el 70% se vaya a la cuenta, el 100% se va a las cuentas. Lo que pasa es que este 70-30 es un mecanismo redistributivo en dos etapas. Pero déjame ilustrártelo con un ejemplo. Veamos. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de una persona que gana 500.000 pesos. Sí. Si el 6% del aporte del empleador fuera su cuenta individual, a esa persona se le registrarían 30.000 pesos. Sí. Bueno, con este mecanismo a esa persona no se le registran 30.000 pesos, no es un 6%. Se le registra en su totalidad 41.340 pesos. Es decir, en vez de un 6, a esa persona se le está registrando un 8,3%. Al de 750.000 pesos, si la plata fuera a la cuenta individual, se le registrarían 45.000 pesos. Con este mecanismo que estamos proponiendo como gobierno, se le van a registrar 51.840 pesos. Se le está registrando un 6,9%. Y así, hasta la persona que gana 1 millón, que se le va a registrar un 6,2%. La única persona que en este ejemplo se le registra un poco menos que el 6% es la persona que gana 2,5 millones, que está sobre el salario promedio, que se le registra un 5%. Entonces, cuando usted dice que es la suma exactamente, pero aquí dice claro, 70% de 6 se va a tu cuenta. Claro. Entonces, hay un registro, porque son cuentas nacionales que son registros. Sí. Pero lo que se va a la cuenta final, cantidad que ingresa a tu cuenta. Este es el dato relevante. Pero es una sumatoria de... El 70 más el 30. El 70 lo que hace es distribuir de manera proporcional los aportes. De acuerdo a lo que uno ha ido aportando. Y este se distribuye en forma pareja. Pero al final del día, raya para la suma, lo que importa es cuánto va a quedar registrado en la cuenta de la persona. Y eso es esta columna, y en términos porcentuales es esta columna. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta tabla, Nicolás? Perdona, dame un segundo. Sí. Muestra primero que toda la plata, no el 70%, el 100% se registra en las cuentas personales. Este es el total del aporte del empleador, que coincide exactamente con esto. Lo que muestra que la totalidad se registra en la cuenta de las personas. Lo segundo muestra... Pero no todo lo que está en las cuentas de las personas va a mi cuenta final. A la cuenta tuya. La cuenta de si tú, Nicolás Paut, bueno, ganas más que 500.000 pesos, pero si ganaras 500.000, se te registraría 41.340 pesos.
Eso es. Esto es lo que se anota en la cuenta de la persona. Para alguien de 500.000 se le registra un 8.3. Para alguien que gana 750.000 se le registra un 6.9. Y así para cada uno. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo que muestra. Todo el 6%, la totalidad queda registrado en las cuentas de las personas. Eso es lo primero. Segundo, todos ganan, incluso los que aportan a la solidaridad, se le registra un 5%, no un 6%. ¿Y cómo se le explica a una persona con lo mismo que usted dice? Que todo va a la cuenta de la persona y dice, entonces, el 6% entero. El 6% entero queda registrado en las cuentas de las personas. Pero la diferencia con la lógica de la capitalización individual es que el mecanismo de registro hace que se vean beneficiados y se les registre más a los sectores de ingresos medios y bajos. ¿Y por qué se llegó a esta fórmula de 70-30 para hacer esta redistribución de registro? Probamos diferentes mecanismos y al final nos pareció que esta razonablemente permitía compensar fuertemente a los sectores de más bajos ingresos, pero a la vez que los que estaban contribuyendo a la solidaridad pudieran realmente beneficiarse de esto, como se ve acá, que se le registra un 5%. En algún momento, todo este 6% iba a ser a una redistribución equitativa desde el momento en que fue ideada originalmente esta reforma de pensiones, porque iba a ser presentada antes del plebiscito, no fue, luego un tiempo después del plebiscito tampoco, y ahora sí. ¿En algún momento este 6% iba a ser totalmente acá? La verdad es que no, Nicolás, y esta reforma se podría criticar desde muchos mecanismos, pero esta se diseñó antes del plebiscito, en base a muchas conversaciones, en base a diálogos sociales, conversaciones con trabajadores, empresarios, y la verdad es que esta fue una reforma que se trató de armar con una mirada de largo plazo, más allá de la contingencia relevante, pero contingencia del plebiscito. No quisiera dejar pasar un elemento, Nicolás. Sí. Este registro es mes a mes. La idea es que la persona, así como va a poder ver su cuenta de capitalización individual, cuánto tiene ahorrado y cuánto renta, va a poder ver también cuánto tiene la pensión del Seguro Social y cuánto renta. Ahora, como esto opera como seguro, si el día de mañana este señor que gana 2,5 millones lo echan y pasa a ganar 750.000 pesos, el sistema le va a devolver la mano y en ese momento le va a cotizar un 6,9% en vez de un 5%. Antes iba menos del 6% su cuenta individual y luego, como gana menos debido al problema que tuvo, va a ganar más de lo que porcentualmente cotiza. Exacto, porque es una lógica de seguro donde se comparten los riesgos. Nadie tiene garantizado, Nicolás, que va a estar toda la vida ganando un salario mucho más alto que el promedio. Ya. Quiero presentar ahora otro ejemplo que es... Sí. Aparte de la construcción final de la pensión, de la relevancia que tiene la pensión garantizada universal. Y este también es un ejemplo que ustedes mismos en la misma presentación de PowerPoint han puesto para distintos ejemplos. Esto es un pensionado hombre, 50% de laguna, salario de 400.000, las mismas condiciones para la mujer. ¿Y qué quiero llevar? Que esto ya lo hemos explicado. Pero quiero preguntarle, Cristian, por el efecto de la pensión garantizada universal. Lejos, en este caso, y en los otros prácticamente también, lo que hace toda la diferencia es la pensión garantizada universal. Entonces quiero preguntarles, ¿esta PGU hizo que ustedes en el 6% extra dijeran ya, una parte se va a una distribución a la cuenta personal de las personas y solamente el 30% se redistribuye equitativamente? ¿Es por el efecto que da la pensión garantizada universal? La verdad es que no. A ver, déjame aclararte con el mismo ejemplo. ¿Cómo mejora inmediatamente las pensiones ahora? Exacto. La PGU? Sí, es que en el ejemplo mismo que tú estás mostrando, que era una persona que terminó su vida activa con un salario de 400.000 pesos, esta persona tendría sin reforma una pensión de 268.000 pesos, de los cuales 193.000 es la PGU y 75.000 casi proviene de la pensión autofinanciada en la AFP. Sí. Con la reforma, esta persona subiría casi 124.000 pesos, quedaría con 392.000. ¿Cuánto viene de la PGU? Solo 57.000 pesos. Todo el resto viene de la parte amarilla, sí, que es con el efecto del Seguro Social. Pero lo que hoy que esto ya está funcionando y lo que la gente entiende es la solidaridad. ¿Por qué no hacerlo con PGU solamente? Porque ya
todos aportan, sea a través de impuestos. Claro. De todos los impuestos que pagamos a las personas de las distintas formas. Si esto ya está ahí, ¿por qué no llevar eso totalmente a solidaridad? Porque se podrían también ahorrar bastante tiempo de explicación, porque es complicado también explicar los detalles del 6% extra. En cambio, la PGU ya todos lo saben. Claro. Bueno, pero usemos el mismo ejemplo para aclarar tu duda, pues, Nicolás. Si yo tomo solo la PGU y la llevo de 193 a 250, lo que va a pasar es que esta persona va a terminar con una pensión del orden de 325.000 pesos. Ese es el efecto de la PGU. Lo que nosotros proponemos es que la pensión llegue a 392.000, pero para eso necesitamos el componente de seguro social, que es la parte amarilla, que es un premio por año cotizado de 0,1 UF que se financia con cargo al 6% del aporte del empleador. Pero muchos dicen que eso ya es un impuesto igual. Entonces, subamos acá, en la PGU, ¿por qué no? ¿Tú dices subir la PGU a más de 250? ¿Por qué no? O sea, si estamos hablando de solidaridad. Lo que pasa que yo te diría que si tú le preguntas a 10 entendidos en pensiones, si es correcto ir con una PGU más allá de 250.000 pesos, aparte que hay un tema primero de tener la recaudación fiscal para hacerlo, sí. Pues recordemos que hay una reforma tributaria que hay que aprobar para lograr esto. Pero suponte que tú eras los recursos tributarios y dices, vamos con una PGU de 350.000 pesos, o que nos permita cubrir el mismo monto sin hacer solidaridad con transferencias intergeneracionales. Eso. No, de 10 expertos, 9 te van a decir que esa es una pésima idea. ¿Por qué? Porque eso genera un desincentivo enorme a cotizar en el sistema. Si tú a las personas les dices, ustedes van a tener garantizado a todo evento una pensión de 400.000 pesos, voy a inventar, bueno, las personas van a decir, ok, déjeme con eso y el resto de mis ahorritos yo lo voy a usar para otras cosas. Así no funciona ningún sistema de pensiones en el mundo. En eso estoy de acuerdo. De hecho, un gran desafío que tienen es bajar las tasas de informalidad, que actualmente están en 27% en nuestro país. Y esta, ni ninguna otra reforma de pensiones, tiene éxito con esos niveles de informalidad. Claro. Nosotros igual tenemos varias medidas para propender a una mayor formalidad. Hemos desarrollado un mecanismo que apunta a facilitar las cotizaciones de los trabajadores informales que no boletean en base a descuento por planilla y convenios con instituciones financieras. Esta reforma también mejora las pensiones de los futuros pensionados, podríamos ver una lámina más adelante con foco en las mujeres, pero tiene una garantía que dice usted preocúpese de cotizar, porque por cada año que cotice va a tener un piso de pensión en el Seguro Social. Eso también incentiva la formalización. Y cuando tú le dices a la persona que gana 400, 500.000 pesos, te voy a registrar no un 6, te voy a registrar más que un 6, un 8 o un 7,5%, eso también es un incentivo para que las personas coticen. ¿Cómo van a obligar a los independientes a que coticen? No los podemos obligar, pero los mecanismos que te acabo de decir es para generar condiciones e incentivos para que las personas coticen. ¿Y por qué no se obliga a los independientes a cotizar? Bueno, es complejo, pues ya sabes, tenemos toda la experiencia de las personas que boletean, digamos, y que ha costado, ha sido súper gradual. Imagínate, eso ya va por un camino, está trazado un mecanismo de cotización. En este esquema, los que no boletean, esta informalidad es bastante más compleja. Entonces, por eso son los 3 mecanismos que te expliqué. Vamos a seguir hablando con el subsecretario de Previsión Social, que está en Larraín, al regreso de esta pausa en Agenda Económica. Seguimos en Agenda Económica con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Subsecretario, el 6% extra que va a administrar el IPPA, que es el nuevo inversor público de pensiones, va a tener 2 tipos de rentabilidades. Uno de mercado y otra nocional. Explíqueme esta segunda porque yo al menos no la había escuchado. Claro. Bueno, la primera es la rentabilidad de los fondos invertidos en el 6%, porque en el 6% también va a haber ahorro. Una forma muy relevante. De hecho, esto va a converger a cifras del orden del 30% del Producto Interno Bruto. ¿Y las reglas de inversión son similares a los fondos actuales? No, se invierten con una lógica de más largo plazo, una lógica de inversión a término que se llama como invierten las muchas universidades en Estados Unidos. Se llama un concepto de endowment, ¿ya? Bueno, y esa va a tener una rentabilidad, esos fondos. Y por otra parte, otra cosa es la rentabilidad que se le va a acreditar en las cuentas
a las personas en la pensión del Seguro Social. ¿Cómo es esa rentabilidad acreditada? Porque yo no sé si la han dicho la verdad, pero suena a rentabilidad garantizada. Y cuando se habla de rentabilidad garantizada, uno al tiro tiene que abrir los ojos y decir, ¿cómo? Eso de garantizar rentabilidad no es muy común y generalmente uno tiene que dudar un poco cuando hablan de rentabilidad garantizada, por eso. No, la verdad es que no hay una rentabilidad garantizada, es una rentabilidad de largo plazo que tiene la ventaja, bueno, por una parte es un poco más baja que la rentabilidad esperada, que se puede tener en una cuenta de capitalización individual normal, pero es mucho más estable. ¿Y cómo opera? Básicamente esta rentabilidad que se acredita en la cuenta es una combinación de dos elementos. Por una parte del crecimiento de la masa salarial y por otra parte de la rentabilidad de los activos financieros. Y esta combinación, estimada en una perspectiva de 70 años plazo, determina cuál es la rentabilidad colectiva. Ahora, esta rentabilidad colectiva se actualiza al menos cada 3 años en base a estudios actuariales, donde lo que se hace es estudiar que los ingresos del fondo de largo plazo converjan con los gastos del fondo de largo plazo y en base a eso se determina la tasa que se acredita en la pensión del Seguro Social. Pero son estimaciones, son proyecciones, porque así como este año casi todos los multifondos de la AFP tuvieron pérdidas importantes, excepto el E, también puede suceder que en época de mucha turbulencia financiera el administrador público pueda tener rentabilidades negativas si el escenario es muy malo. Claro, pero hay que distinguir lo que es el 10% en el administrador público de lo que es el 6%, la pensión del Seguro Social. No, esta pensión es mucho más estable porque se mueve con parámetros de largo plazo. Pero puede haber, me refiero a que no se puede asegurar que nunca haya, aunque sea baja, una rentabilidad negativa. No, efectivamente, no es una rentabilidad garantizada, pero es una rentabilidad muchísimo más estable porque está calculada con supuestos igual ultraconservadores. Déjame decirte, Nicolás. Supuestos ultraconservadores, por ejemplo, invertir en fondos de infraestructura que tienen un pago estable y de menor riesgo en el largo plazo, como por ejemplo son los activos alternativos actuales. Efectivamente, en el 6% deberá haber un componente muy relevante de activos alternativos, por ejemplo, como muestra la experiencia de Canadá, que son muy exitosos en términos de generar rentabilidad. Son dueños de autopistas acá en Chile. Pero al final, lo que determina la estabilidad de esto, de alguna manera, o la solvencia, está dado por la relación entre el tamaño del fondo de reserva, que respalda las pensiones a pagar, y los gastos del fondo. Y el tamaño del fondo, que respalda los gastos, tiene una relación 18 veces más grande. Ese es el nivel de conservadurismo con que se ha proyectado esto, lo que determina que hay una enorme holgura para absorber la volatilidad de corto plazo. Y la estabilidad vale. Uno a veces cree que por el hecho que hay una tasa de interés un poco más baja, eso es más malo que la rentabilidad esperada que uno puede tener en el 10% de capitalización individual. Déjame decirte, Nicolás, que en los últimos 3 años la rentabilidad del fondo C, de las AFP, ha tenido una caída de más de 3% al año. Entonces la estabilidad vale, la estabilidad tiene un valor y lo que le va a dar la máxima potencia a este nuevo sistema va a ser que es un sistema mixto, que combina capitalización individual, que se mantiene en los mismos términos que existen hoy día, con un componente de seguro social que protege a las personas de las contingencias y con foco en las mujeres. ¿Por qué se determinó quitar el retiro programado y quedar solamente en renta vitalicia? Bueno, el punto de partida de esto, yo tuve el orgullo de estar en la Comisión Bravo y ahí hubo 22 de 24 miembros que propusimos terminar con el retiro programado y la razón es muy simple. El retiro programado no es un producto consistente con seguridad social, no me protege ni de la volatilidad de los mercados ni del riesgo de longevidad, a diferencia de una renta vitalicia. El retiro programado depende de que la persona que lo elija tenga muy buenos conocimientos financieros para así calcular bien que vaya a ocupar hasta cierto punto sus recursos. Por eso es mejor la renta vitalicia, para que las personas que quizás no tengan tanto conocimiento mejor se aseguren en el tiempo que van a tener una pensión quizás menor en los primeros años de lo que sería un retiro programado, pero para siempre. Claro, pero es importante hacernos cargo de que también a las personas les importan las herencias. Y por eso que no hemos terminado con el retiro programado a seca. Hemos
creado un nuevo producto que es un retiro, es una renta vitalicia con opción de herencia, que combina lo mejor de los atributos del retiro programado desde el punto de vista de que genera heredabilidad, pero me protege para toda la vida con una pensión estable, igual que una renta vitalicia. ¿Y cómo se logra eso? Porque las rentas vitalicias ahora son propiedad de quienes lo ofrecen, las compañías de seguro. Entonces, ¿cómo a quienes lo ofrecen les van a decir, oigan, sí, es una renta vitalicia, pero tienen que igual dejar herencia si es que así lo determina el cliente? ¿Cómo va a operar ahí? Las personas van a poder elegir. Si usted quiere una renta vitalicia simple, con la respectiva pensión de sobrevivencia, como ocurre hoy día, ¿sí? O usted quiere una renta vitalicia con opción de herencia. En el segundo caso, opera con los mismos atributos que el retiro programado. Es decir, en el caso de fallecimiento del causante, si no hay beneficiario, se va a dejar herencia para la persona. Pero a diferencia del retiro programado, si no fallece el causante, primero, va a quedar protegido para toda la vida del riesgo de longevidad, pensión estable en UEF. Y lo segundo, las personas van a tener mucho más claro que hoy que cuando opten por una pensión, una renta vitalicia con herencia, van a recibir una pensión más baja que una sin herencia. ¿Ese es el premio para quien ofrezca la renta vitalicia? Que se le va a ofrecer a la persona una jubilación menor con la posibilidad de herencia, pero la ganancia está ahí en quien ofrece la renta vitalicia. Ese es el mecanismo de cálculo actuarial que hacen las compañías de seguro para decir, si usted, cliente, usted afiliado, quiere recibir herencia y a la vez simultáneamente estar protegido para toda la vida, tiene que recibir una renta vitalicia más baja. Ahora, los cálculos que nosotros hemos hecho, Nicolás, muestran que igual el costo de dejar herencia, por ejemplo, cuando hay beneficiarios, es bastante bajo. Usted puede dejar herencia por 20 años. Si usted se muere al primer año, la compañía de seguro le va a devolver el 90% de la plata, no como ahora que se queda con la plata. Ojalá que no me pase eso. Bueno, pero las personas siempre piensan en ese escenario y de hecho es uno de los elementos porque no les gusta la renta vitalicia. Mi última pregunta, que me la han hecho dos personas. ¿Qué es lo que pasa con los que actualmente tienen una renta vitalicia y actualmente tienen un retiro programado? En el caso de que pueda ser aprobada esta reforma de pensiones, ¿sigue tal cual los contratos como están ahora? ¿No es retroactivo? No, esto no es retroactivo y los aumentos de pensión aplican para todas las personas. Esta es una reforma que a meses de aprobada le va a subir la pensión a 1.400.000 personas actualmente jubiladas, estén en retiro programado o estén en renta vitalicia. Bueno, se me quedaron como 35 preguntas afuera porque se nos acaba el tiempo, pero va a haber más oportunidades para que el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, esté con nosotros. Muchas gracias por venir, Cristian. Un gusto haber estado acá, Nicolás. Muchas gracias. Termina el programa Agenda Económica de este lunes. Ojo mañana, porque está el IPC de octubre. Sigan con nosotros acá, en CDN Chile.